Amén. Primera de carta a los Corintios, capítulo número 2. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Ahora, en este verso, mi amado hermano, así como hemos analizado los versos anteriores del capítulo número 2, versos 10 y 11, y nos hemos concentrado muchísimo, ¿sí?, en el espíritu del hombre. ¿Recuerdan de esa enseñanza? Que el hombre, sí, al igual que Dios, es un ser tripartito. Amén. Sí. Y ahí nos habíamos detenido a analizar lo referente a lo que significa el espíritu, sí, del hombre. Sí, concentrándonos, claro está, en estos aspectos. Ahora vamos a hacer un estudio muy similar, pero en el verso número 12, y a su vez donde el Señor nos dice que nosotros, hablando de la iglesia, los que han podido disfrutar del beneficio de la salvación, los creyentes, los cristianos, dice: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Querido hermano, sí, cuando hablamos de espíritu, hablamos en el griego de un término que se denomina neuma, lo que es igual como espíritu. Mi querido hermano en la fe, debemos de entender que así como el hombre contiene, sí, por la voluntad de Dios, posee el espíritu del hombre, de lo cual ya lo analizamos, vuelvo y repito, en enseñanzas anteriores. También la Biblia nos habla de que en el mundo hay un espíritu que pudiera llegar a ser, diríamos así, otorgado para aquellos que viven en este mundo. Mi amado hermano, ese espíritu no diría que es el espíritu de vida, el cual proviene de Dios. Recordará usted en la enseñanza pasada cómo el hombre llegó a obtener el espíritu, sí, a través del aliento o el hálito, sí, que viene o proviene de parte de Dios. Y cuando el hombre muere, el espíritu vuelve a él que lo ha concedido. Recordará usted que el cuerpo va a la tierra para hacerse polvo, y el alma es la que se expone prácticamente para poder quedar frente a Dios, sí, y obviamente recibir de Él su sentencia, su juicio final, sea de vida o sea de condenación eterna. Ahora bien, cuando hablamos en el verso 12, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, tenemos que ver, sí, ampliamente a qué se refiere el Señor con respecto a este tema. Para ello, una breve introducción a través también de las diapositivas que siempre compartimos en las enseñanzas. Diríamos que se ha podido reconocer cuáles son los enemigos que tiene el hombre como tal, en sí mismo el creyente, el Hijo de Dios. Y entre ellos vamos a sacar a relucir, porque me voy a concentrar en esto del espíritu, sí, como lo dice la Escritura, del mundo. Mi amado hermano, hay tres enemigos que el hombre posee, sí, al presente. ¿Cuáles son? Sí, primeramente, si vamos de afuera hacia adentro, primeramente lo es el diablo. La Escritura nos narra, y acompáñeme a la primera carta del apóstol Pedro, un texto que también ya lo habíamos analizado en otra oportunidad. En la primera epístola del apóstol San Pedro, en el capítulo número 5, abra por favor conmigo su Biblia y leamos lo que dice el verso número 8 al 9. El hombre tiene tres enemigos y el primero es el más reconocido, ¿sí? Verso número 8 al 9 de la primera carta de Pedro. Dice el Señor: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, recuerde esto, ¿qué cosa es Satanás para nosotros? Un adversario, un contrincante, como cuando alguien ve una pelea de box, ¿verdad? Sí, hay dos que se enfrentan el uno con el otro, son adversarios. Dice: vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y complementa al verso 9 diciéndonos qué debemos de hacer cuando el diablo, si pudiere ser nuestro adversario.
al cual resistir. ¿Qué debemos de hacer con el enemigo? Resistirlo, dice, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos o las mismas, diríamos, adversidades, si se van cumpliendo en vuestros hermanos. ¿Y qué dice ahí? En todo el mundo. Tú estás siendo tentado por el diablo, no te preocupes que no eres el único. Hay miles, ¿sí?, que también lo están siendo tentados, ¿sí?, en todo el mundo. Sí, recuerda, primera de Pedro 5, verso 8 al 9. Él es nuestro primer enemigo, el diablo. A continuación también está, sí, el mundo. Y ya vamos a ver por qué es segregado este pasaje bíblico de la primera carta a los Corintios 2 de esta manera. El mundo también es nuestro enemigo. Sí, acompáñenme por favor, tal cual como lo tenemos apuntado ahí, a la primera carta del apóstol Juan. Primera carta de Juan, capítulo número 2. Primera más adelante, sí, del apóstol Pedro, perdón. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo número 2. Nos dice el Señor, verso número 15. Verso 15. ¿Qué nos dice ahí? Primera de Juan 2, verso 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno, dice ahí, ama al mundo, ¿qué pasa? El amor del Padre no está, ¿qué cosa? No está, dice ahí, en él. Y dice en el verso 17 de ese mismo pasaje, pero sí, de ese mismo capítulo: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sí, el mundo, mi amado hermano, y aquí nos vamos a concentrar, pero voy a terminar este tercer enemigo. Sí, también lo es la carne. Sí, nuestra carne, nuestros deseos carnales también son nuestro enemigo. Acompáñeme a Romanos capítulo 7, carta a los Romanos, luego del libro de Hechos de los Apóstoles. Romanos capítulo número 7, verso 17 al 19. Romanos 7, verso 17, sí, al 19. Ya nos enfocaremos más adelante con estudios posteriores a este enemigo acérrimo del creyente. Lo primero es el diablo, segundo el mundo y tercero un enemigo muy sigiloso. ¿Ya lo tiene? Romanos 7, 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ojo, una cosa es que el pecado pudiera morar, otra cosa es que el pecado se enseñoree sobre mí. Amén. Verso número 18. Y yo sé, dice el apóstol Pablo, que en mí, esto es, ¿en dónde? En mi carne no mora el bien, porque el que dice el querer, sí, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es decir, él quiere hacer lo bueno. ¿Sí? Nosotros, de hecho, el hombre que ha venido a los pies de Cristo quiere hacer el bien, pero encuentra en su carne una ley que quiere hacer lo opuesto. Si algo te dice en tu interior, busca de Dios, lee la Biblia, ven a la iglesia, pero tu carne sale con pancartas, hace huelga de hambre, a gritos, brinca y sale y dice: no, a la iglesia no. Esa es la lucha que tiene todo creyente. Amén. Todo creyente tiene esa lucha. Si algo en tu interior, que eres el espíritu, que eso lo vimos en la clase anterior, te dice: busca de Dios. Si ya para con tanta situación, si comienza una nueva vida. Eso es tu espíritu en tu interior. De pronto, cuando finalice el año, te dice: ya, hasta el 2014, perfecto, ya disfrutaste. En el 2015 empieza una nueva vida. Pero llega el 2015 y tu carne dice: no, sigue tal cual como estás, que estás muy bien. No, y esa lucha, dice la Escritura, la tenía el apóstol Pablo. Verso número 19 termina diciendo: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso
hago. Y termina en el verso 20 diciendo, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado, ¿sí? O la concupiscencia. Porque recuerde que el hombre, cuando cayó en el huerto del Edén, sí, por herencia heredó algo que no, obviamente, que nadie quisiera, sí, aceptarlo: el pecado, la pecaminosidad, sí, esa naturaleza caída. Dice el verso 20, ¿sí? Ya dice aquí, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, ¿sí? O en mi carne en sí mismo, ¿verdad? Ahora, estos tres son los enemigos del hombre: el diablo, el mundo y la carne, o diríamos las concupiscencias de la carne. Ahora, cuando vamos a la primera carta a los Corintios, porque ahí nos estamos concentrando, capítulo 2, versículo número 12, dice el Señor a la iglesia, porque recuerde que le está hablando a la iglesia de los Corintios, le dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu, ¿de dónde? Del mundo. Ahora, ¿cómo es esto? El mundo puede dar su espíritu al hombre. Mira lo que dice el texto, o por lo menos asimílelo tal cual como está escrito. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino de ¿quién? Dice ahí, del espíritu, sí, pero no de cualquier espíritu, del espíritu, dice ahí, que proviene de ¿quién? Que proviene de Dios. Y ahí, mi amado hermano, se abre, diríamos así, un abanico de enseñanza. Este texto me revela a mí como creyente que el mundo también puede proveer un espíritu, pero ese espíritu no se refiere tanto al espíritu o al aliento de vida, sino más bien diríamos a la corriente o al sistema que el mundo, sí, de alguna manera sí, inyecta a todo ser viviente para que se acople a lo que el mundo, o en este caso a lo que el sistema quiere someternos. Mi amado hermano, como le mencioné hace un momento, el creyente tiene estas luchas y son pocos obviamente los que logran ingresar para poder vencer al mundo, a su carne y también al diablo. Todos los que no están, diríamos así, buscando lo espiritual, están encaminados y están siendo enseñoreados por el mundo, por la carne y como no también, sí, por Satanás. Mi querido hermano, la Escritura nos menciona nosotros que si no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Ahora, vayamos y reconozcamos a qué se refiere la Escritura cuando habla del espíritu del mundo. El espíritu del mundo no es el planeta Tierra. Sí, mucha gente malinterpreta la Biblia y saca de contexto el texto y hacen un pretexto. ¿Para qué? Para satanizar todo lo que hay en el mundo. Yo suelo conversar siempre con mi esposa y le digo, sí, el creyente, sí, qué manera de tener, sí, despiertos sus sentidos espirituales, porque ve al diablo en toda parte. Sí, nunca ve al Espíritu Santo, siempre anda viendo al diablo. Digo, qué espirituales que son, digo, qué ojos que tienen. Cómo Dios les ha dado discernimiento. O sea, yo quisiera tener ese discernimiento que tienen muchos. Pero mi amado hermano, si todo el mundo muchas veces de una mala manera o con una mala percepción, todos satanizan. Piensan que todo lo que es el planeta Tierra, sí, es el diablo. Si se van a la playa, no vayan, hermano, porque eso es del mundo, es del diablo, y lo satanizan así de entrada. ¿Sí? Y se olvidan que todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno y bueno en gran manera. ¿Sí? No confunda, ¿sí?, al planeta Tierra con el sistema o el espíritu del mundo. Y ahí se va a radicar o se va a concentrar en esta noche la enseñanza, ¿sí?, para que no ande viendo al diablo en todas partes. Mejor vea al Espíritu de Dios y gloríese cada vez que lo vea, cada vez que lo oiga y cada vez que haga la voluntad del Espíritu Santo. Amén. Sí, deje que para ver a los chabucos, como decimos de otra manera de broma, sí, que lo vean, sí, los que están, diríamos, regidos por el mundo. Pero nosotros en Cristo, sí, nos rige otro espíritu. Dice que nos rige el espíritu que proviene de Dios. Amén. El espíritu que proviene de Dios. Mi querido hermano, sí, entremos pues en todo caso en una definición clara. Sí, la tierra
no es el mundo. En cuanto a la óptica espiritual, sí, o el énfasis que le quiere dar la palabra en esta primera carta a los Corintios, capítulo número 2. Le digo esto por tres sencillas razones que vamos nosotros a considerar en la Escritura. Primeramente, Romanos capítulo 8. Vamos por favor a esos textos bíblicos de apoyo. Carta a los Romanos. ¿Lo tienen? Ahora déjenme encontrarlo. Romanos capítulo número 8, versos, sí, número 21 y 22. Romanos capítulo 8, versículo número, sí, desde el verso 19 le hago si quiere para el contexto. ¿Ya lo tiene? Vean lo que dice la Escritura. Porque el anhelo, ojo, el anhelo, es decir, el deseo vivo, ardiente de la creación. Y cuando habla de la creación, habla de lo que Dios formó, de lo que Dios creó. ¿Y qué creó entre otras cosas? La tierra. Recuerda que en el principio, ¿qué estaba ya creado? La tierra, sí, estaba ya ahí en el principio, pero estaba desordenada y vacía. Ahora, dice la Biblia, porque la creación, todo lo que Dios creó, entre ellos el planeta Tierra. Dice ahí, sí, el anhelo ardiente de la creación es aguardar o es esperar la manifestación, dice ahí, ¿de quiénes? De los hijos de Dios. Es decir, que ella anhela que ya la tierra, la creación, esté bajo el dominio de los hijos de Dios. En la actualidad, si bien es cierto, Jesús en esa cruz nos dio ya la libertad del pecado, todavía estamos viviendo bajo el sistema de este mundo. Amén. Miren que más adelante vamos a ver que Satanás es el príncipe de este mundo, no de la tierra, sino del mundo. Cuando habla del mundo, habla sí, del sistema, del cosmos en sí, que está, sí, diríamos así, aguijoneando, está estimulando, está influenciando a todo ser viviente. Versículo número 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación, verso 20, fue sujetada, no es de la creación, es vanidad. La creación dice que fue sujetada, diríamos así, fue como esclavizada, ¿sí?, a vanidad, no por su propia voluntad. Y eso es cierto. Cuando uno va al libro de Génesis y ve la consecuencia del pecado del hombre, recuerde que la primera en ser castigada, ¿sí?, antes de castigar al hombre, fue la castigada a la tierra. Dios esclavizó a la tierra por una sentencia a consecuencia del pecado del hombre. Si el Señor dijo que la tierra le produciría cardos y espinas, y comeríamos de ella con el sudor. Al principio no era así. Dios maldijo prácticamente a la tierra para no maldecir a quién, al hombre. ¿Sí? Y desde ahí la tierra en adelante, por el pecado del hombre, se consume. ¿Sí? Todo se consume, mi amado hermano. Dice la Escritura en el verso número 20, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó. Pero también en qué la sujetó, en esperanza, prometiéndole un día al hombre, sí, que de la descendencia de la mujer, allá en Génesis 3:15, de la descendencia de la mujer habría de nacer alguien que pisotearía la cabeza de la serpiente. Sí, y ese es Cristo. Verso número 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud. ¿De qué cosa está encadenada la tierra, la creación? De corrupción. Será libertada ¿hacia dónde? A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ahora recuerda, la tierra como tal
no está satanizada. Está esclavizada, sí, al sistema del mundo. Amén. Y como tal, como está esclavizada, el mundo, mi querido hermano, también atrapa a los que de alguna manera son inducidos por el espíritu de ese mundo. De ahí que diríamos que en el mundo, ya vamos a ver, vas a encontrar un sinnúmero de provocaciones que te imantarán y te atraerán como atrae en este caso, sí, la gravedad, sí, hacia abajo, hacia el piso. Amén. Así como la gravedad atrae a todo cuerpo hacia la tierra, así el mundo, es decir, su sistema, atrae a todos los habitantes de la tierra para hacer lo que el mundo les impone. Mi amado hermano, acompáñame por favor al libro de Isaías 24, versos 4 al 5. Profeta Isaías en el Antiguo Testamento, capítulo 24. ¿Lo tienes? Versos números 4 al 5 dice, ahí hay una profecía sobre, ¿sí?, sobre la tierra, pero no tanto la tierra, sino el mundo, el sistema. Mira lo que dice. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Cómo se contaminó la tierra? ¿O por el intermedio de quién? Por sus moradores. Nosotros hemos contaminado a la tierra, sí, con nuestro sistema, con nuestra mala manera de vivir. Y dice ahí, porque traspasaron. ¿Qué cosa hemos traspasado? Las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno, que eso es la voluntad de Dios. Mi santo hermano, y para culminar en este aspecto, en el Evangelio de Juan, capítulo número 7, mire lo que nos dice nuestro Salvador Jesucristo. Juan, capítulo número 7. Verso 7. Aquí Jesús, hablándole a su familia, a sus hermanos, les dice, entonces, sí, Jesús les dijo, desde el verso 6 leo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Verso 7, no puede el mundo, aquí habla del sistema, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. Ahora, ¿por qué aborrece el mundo a Jesús? Porque yo testifico o le declaro, sí, a él o de él, dice ahí, que sus obras son malas. Ahora bien, ya una vez reconocido que no es la tierra en sí como tal la del problema, sino en sí el sistema que rige a la tierra, mi amado hermano, tendríamos entonces que clarificar que en el mundo hay dos tipos de personas: los que son guiados por el Espíritu de Dios y los que son guiados por el espíritu del mundo. Ahora, quienes son guiados por el Espíritu de Dios tienen un dueño. ¿Cuál es el dueño? Dice el versículo, volvamos por favor a 1 Corintios capítulo 2, verso 12. Dice ahí que nosotros hemos recibido el espíritu del mundo, que no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Ahora, si en el mundo podríamos separar que lo rigen dos tipos de personas, los que están gobernados por el espíritu que proviene de Dios. El mundo es gobernado, o gobierna a los hombres también con su propio espíritu, pero alguien debe de gobernar al mundo por medio de ese sistema. Mi querido hermano, la Escritura nos narra que el que gobierna en sí mismo a este sistema es el diablo. El diablo, mi amado hermano, sí, gobierna el sistema de este mundo. Y todo lo que el mundo propone, Satanás lo administra. Yo quisiera, por favor, que usted me acompañara
sí, a los evangelios. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 4, veamos si o corroboremos por medio de la Escritura, ¿sí? Y veamos qué nos dice el Señor. Jesús siendo tentado, miren lo que pasó. Evangelio según San Mateo, capítulo 4, verso 8 en adelante. ¿Ya lo tienen? Reconozcamos quién gobierna, sí. ¿Quién gobierna el espíritu de este mundo? Otra vez les llevó el diablo, hablando de Jesús, a un monte muy alto y le mostró, dice ahí, todos los reinos. ¿De dónde le mostró? O sea, la tierra no se la podía ofrecer porque él no era dueño de la tierra. La tierra, la creación y todos los habitantes de ella le pertenecen al Señor. Amén. Pero el sistema, el mundo, eso, mi amado hermano, a consecuencia del pecado, sí, el hombre le pasó el título de propiedad ¿a quién? A Satanás. Verso número 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. Sí, ¿y qué más le mostró? No solamente el mundo, los reinos, sino que también la gloria, sí, de ellos. Y cuando habla del reino, no solamente se refiere, sí, diríamos así, a ciudades, a gobiernos, sino a toda potestad y autoridad de este mundo. Verso número 9. Y le dijo, el diablo le dijo esto: todo esto sí, dice ahí, te daré. ¿Qué cosa le quería dar Satanás a Cristo? ¿Qué cosa? Los reinos de este mundo y la gloria de ellos. Todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Sí? ¿Verdad? Todo esto te daré si postrado me adorares. Ahora, quiero complementar este pasaje bíblico. Acompáñenme, por favor, en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 4. ¿Cómo así el diablo le ofrece a Cristo semejante cosa? Lucas capítulo 4, versículo número 6. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí, miren lo que dice, a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Sí, sorpresa, mi querido hermano. El mundo tiene un dueño con respecto al sistema, no a la creación. El sistema, el espíritu de este mundo tiene un dueño. Y Satanás lo reconoce, el diablo lo reconoce con mucho orgullo. Dice el versículo número 6, sí, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Ahora, ¿quién le dio todo eso al diablo? Penosamente nosotros. ¿Cuándo? Cuando pecamos, ¿en dónde? En el huerto del Edén. Pero tranquilos, la iglesia está libre de ese régimen, porque Cristo, mi amado hermano, nos libertó. Amén, de esa potestad. Los que son de Cristo ya no son gobernados por el espíritu del mundo, sino por el espíritu que proviene de Dios. Ahora bien, mis santos hermanos, Satanás sí rige al mundo. Y si rige al mundo, es de entender, mi querido hermano, que todo lo que el mundo, vuelvo y repito, no el planeta Tierra, no confundas, ¿verdad? Y mira que lo he hecho esta abertura dentro de la enseñanza. No confunda, la playa no le pertenece al diablo. Amén. Sí, los montes, los nevados, la naturaleza no es del diablo. Amén. Hermano, ¿dónde voy? Es que me voy de viaje a pasear por la familia. Ya está en el mundo el hermano. Tranquilo, no está en el mundo. Está disfrutando de la creación de Dios en este mundo. Es otra cosa. Amén. Ahora, ¿a qué debe de correrle el cristiano?
Sí, y miren, cuando hablo del mundo, hablo de todo lo que en este caso el Señor ha creado. Mucha gente también sataniza, bueno, estamos personas adultas, sataniza las relaciones sexuales. Son cosas que dicen mucho, eso es de la carne, bueno, hay quienes se van al otro extremo. Uy, hermano, así, miren, nosotros reconocimos que el hombre tiene 3 enemigos, ¿verdad? El diablo, el mundo, pero también la carne. Sí, no voy a entrar mucho en la carne, ya vamos a hablar de la carne más adelante cuando el texto obviamente nos demande hablar en este caso de la carne. Sí, y a su vez también debemos de diferenciar entre la carne y los deseos desordenados de ella. Amén, ahí hay una brecha también. Sí, y hay gente que también sataniza la carne porque asocian al sexo con la carne y dicen, uy, dice eso es del diablo también. Y por ahí también a uno lo van viendo como Satanás y lo mandan botando de la cama. Mi querido hermano, sí, ya hablaremos de eso. Sí, ahora, en el mundo, mis santos hermanos, en el mundo usted va a encontrar, claro que sí, va a encontrar un sistema que está implantado en el planeta Tierra, claro que sí. Y es a ello lo que el Señor nos alerta y nos dice, cuidado iglesia, sí, vayamos a Corintios capítulo 2, cuidado iglesia, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Es decir, los creyentes no han recibido, como diríamos así, como algo que rija nuestras vidas del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Ya vamos a hablar acerca del espíritu que debe de regir al creyente. Hoy solamente quiero quedarme en el espíritu que rige al mundo y que el creyente tiene que saber identificar para no ensuciarse en ese sistema. Amén. Porque debemos de ser cuidadosos de no identificarnos con ese sistema del mundo, ni mucho menos que ese espíritu nos rija a nosotros, que somos pertenencia de Dios. Mucha gente piensa que en el mundo puede encontrar algo de Dios, o en el sistema pudiera estar agradando a Dios, y ahí es donde claudica, y ahí es donde se cometen gravísimos errores. Mis santos hermanos, ahora, yo sé que tratar la gama de todo lo que el sistema del mundo ofrece sería interminable, pero podría identificar ciertos, diríamos, aspectos para que usted pueda estar sobre alerta en el mundo, ¿sí? Para saber qué realmente le contamina y qué no. Ahora, en el mundo puede encontrar, diríamos así, vicios o placeres, ¿sí? Los vicios lo ha implantado el mundo. El mundo ha implantado, por así decirlo, sí, un sistema social que puede llegar a cautivar la mente del hombre. Puede llegar a cautivar el corazón de todo ser humano, sea creyente o no creyente. Sí, en el mundo, mis santos hermanos, sí, se encuentran, también podríamos decirlo, sí, se encuentran las ventajas, sí, de poder tener a nuestro alcance. De pronto, sí, diríamos muchos placeres, pero también podríamos encontrar mucha comodidad en el mundo. En el mundo el sistema se ha tecnificado tanto, sí, que el hombre en sí mismo se ajusta y ahora no puede vivir sin la tecnología que el mundo le ofrece. La juventud, yo le aseguro que la juventud sin internet y sin celular sería ahora, si le corto de raíz, sería un cero a la izquierda en los estudios. Un cero a la izquierda en los estudios. Y sería implantarles para ellos un retroceso. ¿A qué cosa? A que vayan a un libro y lo lean. Ya la juventud, ojo, no estoy satanizando la tecnología, tengan mucho cuidado. Solo estoy mencionando los sistemas que rigen el mundo. Ahora, ¿cuándo un sistema en el mundo puede ser contrario, ¿sí?, al régimen espiritual que proviene de Dios? Cuando ese sistema, mi amado hermano, descoloca a Dios y tú colocas en ese altar a ese espíritu, o a esa tendencia, o a esos sistemas. Mi santo hermano,
es necesario identificar que en el mundo puedes encontrar, así como está en esta gráfica, puedes encontrar vicios, puedes encontrar dinero, riquezas, puedes encontrar de pronto variabilidad de religiones, de sistemas doctrinales que te quisieran conducir a Dios. Oiga, para Satanás sería un gozo y un gusto de que el hombre sea religioso, pero nunca un adorador en espíritu y en verdad a Cristo. Satanás, mientras más sectas se abren, él dice mejor, porque más confundidos los tengo. Así de sencillo. Si hay más sectas, dice mejor, porque el hombre se distraerá en gran multitud de doctrinas de hombres, pero no estará bajo el régimen del Espíritu de Dios. La confusión de las religiones son un sistema que el mundo adopta, y de hecho hace que el hombre anhele y que se siente identificado hasta el punto de que no pueda vivir sin una religión. El hombre, por naturaleza, por el espíritu que Dios nos ha dado de vida, su soplo, su hálito, hace que el hombre esté buscando algo de Dios en alguna parte. Y Satanás ha implantado una gran gama de doctrinas, una gran gama de religiones, diciéndole a escoge que cualquiera de ellos nunca te conducirá a Dios, pero tú creerás que vas buscando de Dios. Y cuando ingresas ahí, sea por error, sea por engaño, penosamente el que te guía es ciego y tú caerás juntamente con él. Pero cuando el Espíritu de Dios viene, dice que el Espíritu de Dios está ahí hay libertad. Ya no hay engaño, ya no hay falsedad. El Señor nos quita la venda y vemos la Escritura con claridad. Amén. Ahora, en el mundo, mi querido hermano, acompáñame a la primera carta del apóstol Juan, capítulo número 5. Primera epístola de Juan, primera carta de Juan, capítulo 5, en el versículo número 19. Mira lo que nos dice el Señor. Al verso 20. Sabemos, y esa es la seguridad que tiene todo hijo de Dios, o todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios. Sabemos que somos de Dios. ¿Cuántos saben que son de Dios? Que son propiedad de Dios. Ahora, no solamente hay que saberlo, hay que vivirlo. Y el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que verdaderamente somos sus hijos. Recuerda eso. Sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero, ahí no habla del planeta Tierra, ahí habla del sistema. El mundo entero, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué? ¿Está bajo quién, mi querido hermano? Bajo el maligno, el sistema. Mi amado hermano, cuando hablamos, por ejemplo, del dinero, vuelvo y repito, el dinero no es malo, el amor al dinero es lo malo. Amén. El sexo no es malo. El sexo es bueno, pero dentro del matrimonio, y dentro del matrimonio bajo los establecimientos y parámetros de Dios. Amén. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho el diablo? Coger todo lo bueno y tergiversarlo, ensuciarlo, dañarlo, empañarlo. Y el hombre, por su naturaleza pecaminosa, ¿qué hace con lo que el sistema del mundo ha implementado? Se ha ido por desboque. ¿Sí? Por ejemplo, mi querido hermano, cuando hablamos del dinero, el dinero, vuelvo y repito, no es malo. Pero el hombre se desboca por el dinero y consume su vida en el afán por el dinero, despreocupa a su familia por el dinero. Si no va, mi querido hermano, a una relación familiar por el dinero, prefiere sobre tiempo antes que la familia para llevar más dinero. Y esto, mi hermano, se constituye un ídolo para él, que el mundo lo ha implantado en el mundo. Y la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Claro, yo sé que si le pregunto a alguien afuera que está trabajando y le digo, oiga, ¿no le parece que lo que usted está haciendo es de Satanás? Él me va a mandar a volar. ¿Cómo va a creer que yo soy del diablo? No, porque él piensa que esto que el mundo le ofrece es algo correcto y decente. Yo no digo que no hay que trabajar, y yo tampoco estoy diciendo de que no hay que llevar dinero a la casa.
Lo que yo le estoy diciendo es que el dinero no es algo prioritario para los hijos de Dios. Que debemos de trabajar, claro, la Biblia demanda trabajar. Que debemos de saciar nuestras necesidades en el hogar, claro, la Biblia dice que aquel que no provee para su casa es como un incrédulo que ha negado la fe. Es necesario trabajar y es necesario prepararnos para tener un buen salario. Pero, amado hermano, mi preparación y mi salario nunca podrá ser una piedra de tropiezo para buscar de Dios. Porque si es una piedra de tropiezo y comienzo a darle la excusa de que no puedo servir a Dios porque estoy trabajando, de que no puedo servir a Dios porque estoy trabajando, de que no puedo predicar porque estoy trabajando, de que no puedo entregar un tratado porque estoy trabajando, que no puedo leer la Biblia porque estoy trabajando, que no puedo orar porque estoy trabajando, te fregaste. El mundo te cogió. Y cuando el espíritu del mundo te coge, ¿qué dice la Biblia? ¿Quién gobierna el mundo? El mundo está, dice ahí, bajo el maligno. Y si yo te digo, hermano, ¿no te parece que el diablo está eligiendo tu vida? ¿Cómo va a creer que el diablo se sigue trabajando? No lo digo yo. Cuando ya el mundo te atrapa y todo es el trabajo, todo es de pronto hasta la familia. ¿Cómo es esto? ¿Que mi familia es del diablo también? No. Tu familia, sí, desearía a Dios que sea pertenencia de Dios, pero cuando uno desplaza a Dios por la familia, también puede constituirse una corriente de este mundo. Recuerda que el que no ama más al Señor, ¿verdad? Dice, el que no ama más a mí, que a padre, que a madre, sí, no es digno de mí. El mundo te somete a esto. Mi querido hermano, mucha gente por un título puede desbocarse por una carrera, por un título, por un estudio. Y si el estudio separa, mi amor, te separa de tu vida espiritual, vuelves y caes en la corriente de este mundo. Recuerda que lo que ha hecho el diablo es coger todo lo bueno que hay en el mundo y ha metido de sus manos y lo ha dañado y lo ha corrompido. Tú puedes tener reuniones sociales, por supuesto que sí. Puedes reunirte con tus amigos, puedes reunirte con tus compañeros de trabajo. ¡Claro! Anda y disfruta con ellos. Pero ¿qué ha hecho Satanás? Satanás cogió la reunión familiar, la reunión social, le metió baile, amanecida, le metió trago, le metió cigarrillo y se fregó la reunión social. El mundo lo corrompió. ¿Sí me estás entendiendo? Sí. Puedes reunirte con los muchachos afuera de tu casa, por supuesto. Puedes reunirte afuera en las parques, sí, conversar con tus amigos. Perfecto, hazlo de mil amores, con gozo, con gusto. Pero oh sorpresa, Satanás le metió en medio de la reunión marihuana, le metió hachi, le metió droga, cocaína y se fregó la reunión social. ¿Sí me estás entendiendo? Y el sistema del mundo te encadenó. El espíritu del mundo. Mi amado hermano, pero dice el verso 20, gracias a Dios, pero sabemos que el Hijo de Dios, ¿quién, mi querido hermano? El Hijo de Dios ha venido y nos ha dado, ¿qué cosa nos ha dado? ¿Qué nos dio Cristo? Entendimiento. Ahora, recuerde, usted está viviendo en este mundo. Yo siempre le digo, si me llegan a salir alas aquí, no es porque sea ángel, de pronto murciélago, pero ángel no. Mientras estemos en este mundo, debemos de velar por nosotros con temor y temblor para no ofender a Dios. Amén. Debemos de cuidar. Y dice la Biblia que el Señor nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Por qué? Porque en el mundo a veces lo que es falso se quiere presentar como verdadero, ¿verdad? Y si tú no tienes discernimiento, no tienes entendimiento, nunca podrás ver la diferencia entre trabajar y buscar de Dios o trabajar y no buscar de Dios. Entre quedarte en tu casa como una tina todo el día lavando o hacer la diferencia entre tener todo tiene su tiempo y darle tiempo a tu vida espiritual privada en esa misma casa en la que estás tanto preocupada lavando los trapos de tus hijos.
Mi santo hermano, dice la Escritura que el Señor nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y dice, y estamos en el verdadero, eso es de Cristo, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Es decir, que el mundo ¿a dónde le conduce? Al opuesto de la vida eterna. Mis santos hermanos, Satanás, vamos a la carta de Efesios capítulo 2, verso 2. Recuerden lo que ya leímos en la carta de Juan. El mundo entero está bajo el maligno. Es decir, que el diablo rige los negocios, sí. Satanás rige en la política, por supuesto. Satanás rige en las religiones, claro que sí. Satanás rige, mi querido hermano, en el desenvolvimiento social, sí, diríamos en lo que es en los espectáculos, los esparcimientos y todo lo que a ti te atrae y te fascina y gritas, ¡ay, eso quiero! ¡Ah! Claro, Satanás lo rige todo. Lo rige todo. Y hay muchos creyentes que, sí, por eso dice la palabra que mi pueblo pereció porque le faltó. Gracias a Dios, hoy tú te estás enterando de todo esto. Y tu responsabilidad, mi amado hermano, es llegar la conocer también ahora. Amén. No te comas este banquete tú solo. En la carta a los Efesios, en el capítulo número 2, carta a los Efesios, en el capítulo número 2, recuerda lo que se está leyendo en Corintios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Recuérdalo. Efesios capítulo 2. Leamos por favor desde el verso número 2. Del 1 en adelante. Dice el Señor: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Verso 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo, y mire, ahí salió a la flor. ¿Qué hacíamos antes? Dice aquí, seguíamos, ¿qué cosa? Cuando anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente, no la corriente que pasa por el tomacorriente, sino siguiendo la tendencia o el causal, como lo hace un río, siguiendo la corriente de este mundo. Ahora, ¿qué pasa cuando el hombre se ajusta en ese caudal que el mundo nos somete? Tú estás tranquilo, por ejemplo, sentado, esperando de pronto que venga el colectivo, y pum, se sienta al lado tuyo, sí, tu pana, tu yunta, y te ve y dice: está muy hablado, ¿verdad? Así dice, ¿verdad? Está muy hablado, tengo seca la garganta. Dice: ¿cuánto tienes? Tanto, yo tengo tanto. La media entonces dice. Y manda a ver. Así es el mundo, o me equivoco. Yo salí del mundo. Usted también. Yo no soy de otro planeta. En este planeta el Señor me salvó. Y esclavizado de este sistema. Mi santo hermano, dice la Biblia en el versículo número 2, dice que siguiendo la corriente de este mundo, y mire, conforme, mire, el mundo, ¿qué cosa está para este enemigo, el diablo? Dice que está conforme al príncipe de la potestad del aire. Y recuerden que el Señor identificó a ese príncipe. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Cada persona que hace lo que el mundo le implanta, Satanás se sonríe y dice: y lindo, dice, este es mi hijo, en quien tengo también contentamiento. Claro, así como Dios se alegra al ver que un hijo suyo hace su voluntad y también le dice: este es mi hijo en quien tengo contentamiento, porque hace ¿qué cosa? Su voluntad. Satanás dice lo mismo cuando nosotros hacemos o cuando nosotros nos dejamos arrastrar por la corriente de este mundo. Él también se alegra cada vez que te alzas, sí, el codo y te mandas un trago de alcohol. Él te dice: qué bien, mijito, dice, muy bien, también tengo complacencia. Mis santos hermanos,
debemos de entender que este mundo dice que está conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, y ahí lo identificó. ¿Qué cosa es? ¿Qué dice? El espíritu que ahora opera, y los identifica en los hijos de desobediencia. Cada vez que te dejas arrastrar por la corriente, caes, mi amado hermano, en desobediencia. Y el que desobedece está en pecado. Amén. Estás tranquilo, sí, en vez de abrir la Biblia, hablas en internet y ¡pum!, en la corriente del mundo. ¿Verdad que así pasa muchas veces con la juventud? Está tranquilo, en vez de coger un libro, desasnarse un poquito, ¿sí?, o de pronto ver cosas que le edifiquen en el internet. Sí, no, chatean, abren el Messenger, abren el Facebook, abren el Twitter y tantas otras aplicaciones similares, y pasan horas de una bosteza por internet. En vez de edificarse, se destruyen y caen en la corriente de este mundo. A veces por cosas de la vida uno abre el internet a las 3 de la mañana y toda la juventud conectada. Y uno dice, ¿y qué estará haciendo a esta hora conectado? Mi amado hermano, la Escritura nos narra, ¿sí?, que este mundo, ¿sí?, producirá, esto tiene un efecto, y un efecto contundente. Esto lo vamos a ver más adelante en nuestra carne. Recuerde que los enemigos del hombre son Satanás, el mundo. Cuando el mundo nos arrastra, mis queridos hermanos, si automáticamente nuestra carne, una vez enganchada en la corriente, nuestra carne despierta con sus concupiscencias para poner en práctica todos nuestros deseos desordenados. Ahora, el mundo, ¿qué implanta en la mente de un creyente? Ahora, primero, está como sectorizado, ¿no? Diríamos distracciones, y aquí está puesto como viajes, deportes. Cuidado, me malinterpreta. Yo siempre tengo que hacer estas aclaraciones. No digo que viajar es malo, ¿sí? Cuidado, me va a malinterpretar. No digo que hacer deporte es malo. Amén. Mi querido hermano, lo que yo estoy tratando de identificar es que cuando el mundo implanta en mi vida este sistema y saca a Dios de mi ser, entonces el mundo ocupa el lugar de Dios e inmediatamente, ¿qué sucede? Sí, inmediatamente, mi amado hermano, sí, he cambiado de dueño. En vez de ser hijo de obediencia, ahora soy hijo de desobediencia. Y ya no me rige el Espíritu de Dios, sino el Espíritu del mundo, del cual Satanás lo gobierna. ¿Sí? Placeres. Cuando hablo de placeres, hablo obviamente de la carne. Sí. Diríamos así, distracciones, cine, televisión. No digo que la televisión o el cine sea satanizado. Mucha gente sataniza, diríamos, el cine. Yo no lo satanizo como concepto personal. Usted paga por... ¿Cuántos tienen televisión pagada acá? Seguro, ¿no? Con libertad. Paga por ver televisión, ¿verdad? ¿Su pantalla de qué porte es? 14 pulgadas, 20 pulgadas, 32 pulgadas, 42 pulgadas, 50 pulgadas. En el cine simplemente, ¿cuál es la diferencia? La pantalla. Que en vez de ser de 14, allá es como de 100, ¿verdad? Y que en casa paga mensual y allá paga por una película. Ahora, ¿qué es lo que va a ver? Y ahí no hay que ser hipócrita. Si usted en casa prende su televisor y ve una película prohibida, como nadie lo ve, como nadie lo censura, como nadie lo aguijonea, usted ahí calladito. Claro, si ve una película prohibida en el cine, es el diablo. Mi amado hermano, el diablo puede estar en su casa, en el televisor de 14 o en la pantalla de 100. Si usted va a ver algo que edifica,
No importa, ojo, que edifica, no importa si lo ven en el televisor de 14 o en la pantalla de 100. En la pantalla de 14 puede perder el gozo de su salvación y en la pantalla de 100 también, y viceversa. Amén. Lo que usted tiene que hacer es saber en Dios qué es lo que le edifica, sea que lo vea en pantalla chica o en pantalla grande. Amén. No satanicemos las cosas. Mis santos hermanos, todo dependerá, ¿sí?, con qué usted, libertad y con qué madurez en Cristo Jesús lo tiene que hacer. Mi querido hermano, muchos, ¿sí?, dejándose llevar por, diríamos así, por el mundo, ¿sí?, son gobernados en su mente. Aquí hay un área, todo lo que tiene que ver con profesión, trabajo, todo lo que tiene que ver de pronto con el materialismo de hacer casas, carros, bienes materiales, todo lo que tiene que ver así mismo con familia, con simplemente, hay gente que es cristiana pero no quiere dejar el ancla de la casa. No, hermano, es que mi marido, no, hermano, es que mis hijos, no, es que estoy con el nieto, no, es que estoy ahora cuidando muchachos. Y ahí se queda. Así como el mundo le ha responsabilizado con su corriente, ¿sí?, a los que son incrédulos, así también el mundo lo quiere atrapar, ¿sí? Y usted obviamente perderse la gran bendición de servir al Señor. Y hay quienes inclusive la religión puede llegar a ser también, ¿sí?, un régimen que el mundo le establece. ¿Para qué? Para no servir al Dios verdadero. Y santos hermanos, muchos males pueden venir, ¿sí?, por el mundo a la vida del hombre. Ya leímos en Juan 16, perdón, leamos Juan 16, no, eso no lo hemos leído. Cristo fue tentado por el mundo, por supuesto que fue tentado por el mundo. Ya lo vimos en el primer escenario en Mateo y en Lucas, cuando Satanás, ¿qué cosa le promovió? Darle todos los reinos y toda la gloria. Sí, mi querido hermano, Jesús antes de morir fue tentado por el mundo, por intermedio ya no del diablo, sino por intermedio de Pilato. Pilato, estando ya frente a Jesús y este siendo ya acusado prácticamente para ser llevado a la cruz, Pilato le dijo a Jesús: ¿acaso no sabes que tengo poder para qué cosa? ¿Para soltarte o para crucificarte? Ahora, en el mundo, ¿qué se le implanta al hombre? Que el hombre debe de ser un humanista por naturaleza. Y cuando hablo de humanismo, hablo de que sí, todo debe de ir en función de tu bienestar. Hay gente que puede dejar morir a la esposa, pero él no. Hay gente que puede dejar morir al esposo, pero ella no. Todo funcionará en función, valga la redundancia, de mi protección, de mi seguridad, de mi cuidado. El mundo, sí, nos administra esto, nos inyecta esto, sí, nos conduce siempre a esto. Ahora, dice el Evangelio según San Juan, capítulo, tal cual como está ahí, capítulo 16. Evangelio según San Juan, capítulo número 16, verso número 33. Estas cosas os he hablado para que en mí, ojo, en Él, no en otro más, en mí tengáis paz. En el mundo, ¿qué dice la Biblia? Ahora, ¿cuánto les gusta pasar por aflicción? Ahí está la diferencia. Los creyentes que son regidos por el Espíritu de Dios van a tener aflicción. Por una sencilla razón, porque ellos en la corriente o en el caudal del río del mundo se van a parar firmes y no se van a dejar arrastrar. E inclusive habrá otros que no solamente se pararán firmes, caminarán contra la corriente de ¿qué? De este mundo. Estarás en medio del aula y todos los muchachos dirán: sí, hoy en la casa de Carlos todos a las 5 de la tarde vamos a chupar. Y tú estás ahí en el aula. Y todos dirán: ¿tú vas ahí, Alfredo? Sí, no, sí, ya, vamos. Te llevo la corriente.
¿Sí me estás entendiendo? En el mundo tendréis pruebas. En el mundo tendréis, mi amado hermano, resistencia. ¿Sí? En el mundo vas a estar expuesto. Es lo que dice el Señor. En el mundo tendréis aflicción. Pero ¿qué le dice a los que le rigen el Espíritu de Dios? A los que no son regidos por el Espíritu de este mundo. ¿Qué dice la Biblia? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, que al mundo se lo puede vencer, sí. El mundo no es una causa de pretexto para decir, hermano, lo que pasa es que te sabe, la corriente me llevó. No, cobarde. Si la corriente te está llevando, eres un cobarde. Porque al mundo sí se lo puede vencer. Lo que tenemos que hacer es confiar nuestra vida en aquel que pudo vencer al mundo, en Cristo Jesús. Y eso solamente lo vamos a lograr cuando en oración ponemos nuestra vida, nuestros actos en las manos de aquel que pudo vencer al mundo y al diablo. Mi querido hermano, la Escritura nos narra en la primera carta del apóstol Juan, capítulo número 5. Ya terminamos. Primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 5. Mira lo que dice el Señor, verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios. Aquí hay una fórmula maravillosa para vencer al mundo. Yo tengo que nacer de Dios, no del vientre de tu madre. Ellos no vencen al mundo. Los que nacen del vientre de una madre no pueden vencer al mundo. Más bien son expuestos a seguir la corriente. Para yo poder vencer al mundo tengo que nacer de nuevo en Dios. Ahora, ¿cómo se puede nacer de nuevo? Mi amado hermano, de una manera muy sencilla. Primeramente, entregando mi vida a quien me puede o tiene el poder para hacerme nacer, en Cristo. Segundo, debo de dar frutos dignos de esa acción de arrepentimiento en Cristo Jesús. ¿Cómo se nace, mi amado hermano, de nuevo? La fórmula es sencilla. El que mentía, que ya no mienta. El que era adúltero, que sea fiel. El que hablaba mentira, que ahora hable la verdad. Mi amado hermano, el que hacía malas obras, que ahora así que sus obras sean, sí, buenas. Mis santos hermanos, dice la Escritura, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pero nuestra fe, ¿en quién? En Cristo. Eso, mi amado hermano, nos da lugar para poder vencer al mundo. Aunque cuando tú le digas, hermano, no puedo, Señor, es muy fuerte ese muchacho, me gusta demasiado, no es creyente, pero yo quiero eso. Ahora, eso es lo que te induce el mundo. Y vuelvo y repito, tener enamorado no es malo. Lo malo es tenerlo no bajo la voluntad de Dios. Eso es lo malo. Amén. Amén, chicas. Amén, muchachos. Amén. Si tener novio, tener enamorado no es malo, pero el mundo nos induce de que debemos de tenerlo bajo otros parámetros. Amén. El mundo nos rige que nuestra relación debe de ser de otra manera, que debe de ser con sexo anticipado, con mucha promiscuidad, y que mientras más experiencia tenga, ese será el que va a triunfar en el matrimonio. Y esto es si es que se casa. Unión libre mejor. Eso es el mundo. Esa es la corriente que todo creyente tiene que vencer y pararse firme y caminar muchas veces en contra de la corriente. La Escritura nos narra, recuerda, esa es nuestra victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y dice el verso 5, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Y santos hermanos, en Juan capítulo 14, verso número 30, el Señor sabe que estamos en el mundo, pero hay algo especial. Evangelio según San Juan,
capítulo número 14. Nos dice el Señor en el versículo número 30 al 31. No hablaré ya mucho con vosotros, porque Jesús iba a ser tomado de entre sus discípulos, porque viene el príncipe de este mundo. ¿Y qué nos dice? Él nada tiene en mí. Cuidado, salir a buscar a Cristo allá afuera en el mundo. Allá lo que tienes que salir a buscar en el mundo son almas para rescatarlas en el nombre del Señor, sí, para que sea Cristo también libertándolos del mundo, sí. A ver, ese es tu único compromiso con el mundo. No tienes otro. Que hay que trabajar, trabaja. Que tienes que estudiar, estudia. Que tienes que tener familia, ten familia, pero siempre bajo el régimen del Espíritu de Dios, no del Espíritu del mundo. Amén. Verso número 31. Mas, para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Y les dice al último, levantaos, vamos, sí, de aquí. Y los llevó, obviamente, sí, para que se cumpliera en este caso, porque si usted lee desde, ya el tiempo no alcanza, si usted lee desde el verso número 18 del capítulo 15, lo leo rapidito. Si el mundo os aborrece, ahora, ¿a cuántos el mundo los aborrece? ¿A cuántos el mundo los aborrece? Más sencillo, ¿a cuántos de ustedes, por ejemplo, en el ámbito, estoy trillando mucho con los jóvenes, ¿a cuántos de ustedes, si en su sistema educativo sus compañeros los aborrecen? Por ser cristianos, pues no lo están. Dice, y de ser cristiano, desde que yo lo veo llegar y todo este grupo se abre, y se queda solito. ¿A cuánto les pasa eso? ¿Verdad? O cuando usted va llegando al trabajo y ya va llegando, están toditos reunidos, cuando llega, ya llegó el hermanito. ¿A cuánto les pasa eso? Si estás identificado con Cristo, el mundo te aborrece. Pero si tú caminas por donde el mundo te ha trazado el camino, cuando tú vas llegando, ya llegó ahí, y dice, vente, este es el que le sabe los cachos colorados. Y el mundo no te aborrece. ¿Qué hace el mundo? Te aplaude y te dice, bien, encajas en el mundo. Tú eres una pieza de este rompecabezas en la cual nunca tienes que encajar. Tu tablero, para que pueda ser armado, está en el cielo. Amén. Y tú debes de encajar en el reino de los cielos, no en el reino de este mundo. Amén. Hasta ahí nos quedamos para la gloria del Señor. Pero me nace una pregunta. Si no hemos recibido el Espíritu del mundo, ¿en qué consiste el Espíritu que Dios nos ha dado a nosotros? Eso lo sabremos el próximo día jueves, con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren saber qué Espíritu nos está rigiendo ahora? Amén. Gloria a Jesús. Lo sabremos el próximo día jueves. Aleluya. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por tu palabra. Ella siempre será un refrigerio para nuestras almas. Señor, yo sé que tú has hablado a nuestras vidas, creyentes y no creyentes. Yo sé, mi Dios, que esta palabra, que no solamente es escuchada a través, Señor mi Dios, de estos hermanos aquí presentes, sino que también a través, Señor amado, de un auditorio que de pronto nos puede ver por medio, Señor mi Dios, de la ciencia, del internet. Yo te suplico, mi Padre, que tú hables a este pueblo y que le des la oportunidad de poder diferenciar entre aquellos que son regidos por el Espíritu de Dios y los que son, Señor, esclavizados por el espíritu de este mundo. Trata con sus almas y permitan, Señor, que ellos puedan salir a la libertad. Y como lo dice tu palabra, si el Hijo os libertara, seréis verdaderamente libres. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.